Bien, bueno, esta es la segunda parte de miembro inferior. Hoy es miércoles 28 de octubre. Estamos mal. Bueno, repaso lo que estamos viendo es la clase número 10 del sistema osteoartromuscular. Habíamos estado hablando de los huesos, las articulaciones, clasificamos los huesos en largos, cortos, planos. Nos detuvimos a hablar también sobre la cantidad de huesos que hay. Recuerden que se divide el esqueleto en esqueleto axial y apendicular. Una de las cuestiones que conceptualicé era el concepto de accidente óseo. Vimos y estuvimos analizando en el miembro superior ya cuál era la utilidad de identificar estos accidentes óseos como elementos de puntos de articulación o puntos de inserción muscular o lo que es el pasaje de estructuras blandas, y distintas denominaciones que vamos viendo que se repiten en cuanto a su forma, como cóndilo, como tróclea, como fosa, como espina, bueno, de diferentes elementos que son parte de estas denominaciones. Y vimos que el esqueleto axial implicaba todo lo que es la cabeza, el cráneo, la columna vertebral y la jaula costal, la parrilla costal. Bueno, toda la cantidad de nombres de estas estructuras las tienen que saber, están en el cromodinámica. Y arrancamos con el esqueleto apendicular en relación a la musculatura del miembro superior y del miembro inferior, como estuvimos viendo. Bien, después en otra clase lo que vimos fueron las articulaciones, que son el punto de contacto entre dos o más huesos, y vimos que la clasificación de las articulaciones tenía dos criterios básicos. Uno era la estructura de la articulación, que podía ser sinovial, como es en este caso, donde hay una estructura compleja, donde hay una cavidad sinovial, donde hay una membrana sinovial, donde hay cartílagos articulares, líquido sinovial. Esto es una cavidad cerrada, en donde se ponen en contacto estos dos huesos. Y después estaban las sinoviales, las cartilaginosas y las fibrosas. Eso era en cuanto a la estructura. Y por otro lado había otra clasificación que tenía que ver con la funcionalidad. Ahí teníamos tres tipos de articulaciones, que podían ser las diartrosis con amplia movilidad, las anfiartrosis y las sinartrosis, y estuvimos viendo ejemplos de cada una de ellas. Dentro de las diartrosis, que son todas sinoviales, vimos que existían un criterio de clasificación en cuanto al eje de movilidad, en uniaxiales, biaxiales o poliaxiales, y también en cuanto a las diartrosis, la forma de las superficies de articulación. Y ahí teníamos las enartrosis, que es una copa que articula con una esfera, es decir, una cavidad cóncava que articula con una esfera. Las trocleares, donde tengo una superficie en forma de tróclea, como puede ser la del codo y la de la rodilla, que articula en una estructura que coapta de esa forma y es monoaxial. Tenemos las trocoides, que son una superficie circular en donde pivotea un hueso sobre el otro en un eje de rotación interna o externa. Después tenemos las esferoideas, tenemos las en silla de montar, ocelares, bueno, diferentes formas que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, esto todo fue dado la semana pasada, no la anterior, y están los videos subidos. Dentro de las articulaciones, lo que hicimos fue destacar o clasificar a 4 articulaciones, no porque las demás no sean importantes, sino para que pudiéramos avanzar un poco en el tema que seguía, que era el movimiento del miembro superior e inferior, y nos concentramos en la articulación del hombro, que es una articulación de tipo sinovial, es una diartrosis. Dentro de las diartrosis es una enartrosis. Dentro de las enartrosis tenemos que es poliaxial. ¿Y qué más? Y nada más, con eso ya estamos
Bárbaro. Bueno, los huesos que lo formaban, los tipos de movimiento que generan, son todos los movimientos. A esto llamo flexión-extensión, abducción, rotación externa, rotación interna y circunducción. Acá tenemos la forma de la articulación esferoidea o en artrosis, en donde tengo la copa, en este caso la copa está dada por la cavidad glenoidea de la escápula, y la esfera es la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera. Otra de las articulaciones que vimos es la articulación del codo, que es una articulación diartrosis, es sinovial, es una troclear, o en bisagra, también llamada de esa manera, y es la articulación húmero-cúbito-radial. También vimos una segunda articulación que se da en el codo, que es la articulación radiocubital, el cual es una sinovial, es una diartrosis, es una trocoide o en pivote, y permite la pronosupinación. Otra de las articulaciones es la de la cadera, la vimos ayer, es una articulación coxofemoral, es una articulación diartrosis, es una enartrosis, y tenemos la cavidad, es el acetábulo del hueso coxal, y la cabeza del fémur, que es 2/3 de una esfera. ¿Dudas hasta acá? Si puede repetir lo último de eso, profe, estaría buenísimo. Sí, le repito, otra de las articulaciones que habíamos visto es la articulación de la cadera. Recuerden que las articulaciones le vamos a dar primero un nombre. En el nombre lo que hacemos es describir los huesos que participan. En este caso se llama coxofemoral, así se llama la articulación de la cadera, o acetábulo femoral. Esas son las dos formas de nombrar esta articulación. Después la clasificamos. Desde el punto de vista estructural es una sinovial, desde el punto de vista funcional es una diartrosis, dentro de las diartrosis es una enartrosis y es poliaxial. Después describimos los movimientos, todos, como la del hombro, flexo-extensión, aducción-aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. Así clasificaremos la articulación de la cadera. Esta es la articulación de la rodilla, es la articulación femorotibial, ese es su nombre, es una articulación sinovial, es una diartrosis, es monoaxial, es una articulación en bisagra o troclear, y permite solo la flexo-extensión, igual que el codo. Tengo que hablar, ¿no? Hola, sí, ¿qué pasa, Ripamonti? Perdón. Bueno, acá teníamos, esto lo vimos cuando vimos articulaciones, y bueno, ahora estamos viendo miembro inferior, por eso está bueno hacer estos repasos. Bueno, después empezamos a hablar del sistema muscular. Obviamente el sistema muscular, al igual que el esquelético y el articular, colaboran en conjunto con la función de locomoción, desplazamiento y generación de fuerza, con otras funciones también, pero nosotros básicamente nos queremos dedicar a esto. El tejido muscular es parte constitutiva de los músculos, pero los músculos, recuerden que son órganos y que están conformados por tejido conjuntivo también, que forma estas fascias, estos ligamentos, estos tendones, todo. No es lo único que hay en un músculo, tejido muscular, eso lo estuvimos hablando. Los puntos de inserción de la musculatura son de tejido conjuntivo, que digamos, no están pegados, están como en continuación con el periósteo del hueso. Entonces hay toda una serie de estructuras conjuntivas que forman verdaderas unidades motoras, unidades en conjunto. No se puede disociar el músculo del hueso de la articulación. Si hay un problema en alguno de estos tres elementos, el movimiento se ve reducido, se ve entorpecido, se ve limitado. Entonces es incapacitante que no exista una buena salud ósea, articular o muscular. Lo mismo que nerviosa, lo mismo que cardiovascular, lo mismo que respiratoria. O sea, no podemos pensar el ser humano como por separado. Por eso cuando entrenamos todo, o sea, mejora todo en conjunto. No podemos pensar en, no, yo quiero tener más músculos, no, yo quiero entrenar para tener más abdominales, quiero entrenar para... No se puede, es todo siempre en conjunto. Creo que esta es la idea que tenemos que empezar a cerrar
a esta altura del año, ¿no? Si bien lo vimos por separado, que empiecen a integrar estos conceptos en una mirada integral del ser humano que hace actividad física, o que se mueve, que está vivo, que se relaciona con el mundo exterior y con su mundo interior también. Bien, acá lo que estamos viendo es una estructura de una fibra muscular que adentro tiene miofibrillas contráctiles organizadas en sarcómeros, que son las estructuras de contracción muscular, bueno, con sus otras organelas. Y vimos que los músculos se clasifican o se nombran de acuerdo a diferentes criterios. Los vimos ayer, los vuelvo a repetir, por la cantidad de vientres, como bíceps, tríceps, cuádriceps. También podemos nombrar a los músculos por la forma que tienen, como el trapecio, como el cuadrado, como el redondo, como el romboides. También podemos nombrar a los músculos de acuerdo a sus puntos de inserción, como el esternocleidomastoideo, como el coracobraquial, como los isquiotibiales, etc. También podemos nombrar, o un criterio de nomenclatura de los músculos es a partir de la función que cumplen, como puede ser el elevador de la escápula, los aductores, los flexores, los supinadores, los pronadores. Bueno, son nombres que pueden adquirir estos músculos. Bueno, los músculos se dividen en musculatura axial y musculatura pendicular. Dentro de la musculatura axial no voy a tomar músculos de la cara ni del cuello. Vamos a ver la semana que viene músculos espinales y abdominales. Los músculos respiratorios los tomo con respiratorio, así que tampoco los tomo. Y solo vamos a ver estos antagonistas, lo que son músculos espinales, que son básicamente posturales y de movilización del tronco, y también los músculos abdominales, que son los músculos que llamamos de la prensa abdominal, que tienen una función de protección de las vísceras. Entonces nos concentramos la semana pasada en iniciar la descripción del movimiento de los músculos del miembro superior. Los músculos del miembro superior tienen la función básica de poder tener disponibilidad de la mano como herramienta compleja que distingue al ser humano. Tenemos una mano con 5 dígitos, con un pulgar oponible, podemos generar lo que se llama pinza, el movimiento de pinza, de pulgar oponible. La mano es una estructura mecánica imposible de emular con ninguna máquina por ahora. La delicadeza, la capacidad de movimiento fino que tiene la mano con relación con el territorio neuronal es impresionante, así que es muy importante todo lo que es el brazo. El brazo, con la articulación del hombro, lo que permite es ampliar muchísimo el espacio dimensional de accesibilidad del miembro superior. O sea, somos capaces de acceder y ampliar nuestro espacio vital muchísimo gracias a la dimensión en amplitud de movimiento. Somos básicamente braquiadores, o derivamos o evolutivamente de organismos braquiadores, es decir, que se desplazaban a través del movimiento de los brazos. Como primates, las características que tenemos es la marcha bípeda, es decir, que hay una serie muy compleja de cambios biomecánicos de nuestro esqueleto, incorporada a la columna vertebral, la unión de la columna vertebral con la cabeza, que ha desplazado su agujero occipital para poder ser bípedos, la ubicación de las rodillas, la estabilidad de la rótula como hueso constante en nuestro esqueleto, y el pie, que no tiene pulgar oponible, sino que también tiene 5 dígitos, pero sin esa posibilidad de pulgar oponible, con una planta del pie que extiende la superficie de contacto con el suelo a partir de la adquisición de un talón. El talón es una estructura añadida evolutivamente que permite la fijación del tendón de Aquiles, que nos permite sostener la postura bípeda con constancia y eficacia mecánica. Es re interesante todo lo que estoy diciendo, no digan que nada, se están aburriendo ahí. Y a mí me encanta hablar de marcha, pero la marcha
antes de que el hombre empiece a correr y a producir todo el despliegue técnico de la carrera, del salto, como no sé, de disciplina atlética, la primera, la primera actividad locomotora que hay que aprender evolutivamente como se originó es la marcha bípeda, es la marcha, no la marcha atlética, el estar de pie y caminar de manera erguida. Bueno, eso libera las manos de la locomoción, lo cual generó una serie de posibilidades evolutivas muy amplias, como cargar a las crías, como manipular objetos, como fabricar herramientas, como, bueno, un montón de cosas que nos hacen ser seres humanos. Y, bueno, súper interesante, muy importante el trabajo postural para liberar las piernas, para que sean potentes en la marcha. Y hoy en día estamos como haciendo todo al revés. Cada vez nuestra postura es peor, cada vez tenemos menos fuerza en los músculos posturales, espinales, abdominales, y eso repercute obviamente en la marcha, repercute muchísimo en todo lo que es como si fuera un tándem de articulaciones que van desde cómo está colocada tu columna a cómo impacta en el apoyo de los pies en el piso, los tobillos, las rodillas, las caderas, se empieza como a veces uno a desbalancear una cosa y repercute capaz en una zona lejana. Entonces vos capaz ves a una persona y decís, no, tenés escoliosis de la columna, y capaz que es porque tenés pie plano o porque tenés una diferencia lateralizada de tus músculos posturales. Bueno, súper interesante entender cómo es normal para después entender y observar cómo corregir a partir de la actividad física. Porque hoy en día tenés problemas de columna y los médicos les encanta operarte. Te ponen varillas de De los titanio. pies para arriba. Claro, te ponen varillas de titanio en cualquier lado y capaz que el problema es muscular. Que hay el otro día estaba viendo, ustedes vieron que a mí me encanta Usain Bolt, parece un negro hermoso, pero no por lo lindo, simplemente por lo monstruoso de atleta que es, como, no sé si toman dimensión el vivir en el mismo planeta Tierra que el hombre más rápido que existió en el mundo. Y estaba viendo el documental que hay en Netflix de él, mírenlo si pueden, está buenísimo. Y él cuando empezó a crecer es muy alto para ser velocista y tenía escoliosis y tenía, viste, la columna desviada y no ganaba, se estropeó un poco y lo llevaron a Alemania, el tipo era un crack. El médico lo quería operar y el entrenador, un gordo ahí, genio, que lo ha entrenado toda la vida, le dijo, no, ¿qué operar? Dámelo a mí que yo te lo arreglo. Y a través de ejercicios físicos le corrigieron la columna. Entonces el valor de un buen entrenador, de un buen trabajo muscular que modela los huesos. No solamente hay que corregir el hueso si la musculatura sigue estando debilitada o no armónicamente trabajada, van a seguir existiendo las mismas tensiones sobre el hueso. Así que bueno, interesante cómo puede aportar el trabajo de un buen profesor de educación física, de un buen entrenador, sobre la salud de las personas. Pues si no, los médicos, les encanta mandarte al quirófano por cualquier cosa. Así que bueno, interesante ese aporte. Si pueden, mírenlo, el documental, que está muy bueno. ¿Qué más decir? Bueno, obviamente existen, ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son las capacidades musculares básicas que podemos hacer, cuáles son en la gimnasia, ven todo eso, ¿no? Ustedes están en primer año. ¿Entienden de qué estamos hablando? Que le estoy poniendo teoría biológica a lo que ustedes ya vieron como capacidades. Joaquín, decime si se entiende o no lo que estoy diciendo. Es Está muy, picando atrás, pero está haciendo así. es muy importante que ustedes empiecen a unir materias.
porque si no, ¿de dónde sacan la motivación para estudiar los músculos que tienen que estudiar para el viernes? ¿Solamente para probar, para sacarte de encima la materia, o para empezar a integrar, ¿no?, lo que ven en otras materias con esta? Pues si no es muy difícil. Dice, te tenés que aprender todos estos músculos. Un dolor, ¿viste? Decís, bueno, empiecen a integrar y a ver que hay otros trabajos que van a ver en otras materias, como análisis de las acciones motrices, en donde vos requerís saber de qué músculo estás hablando. Si no, es difícil. Bueno, vamos a hablar de la técnica de patada. Vamos a hablar del saque, vamos a desarmar el saque de tenis. Vamos a hablar a desarmar las técnicas de la carrera, skipping, talón a la cola. Si vos no sabés qué músculos son los que participan o para qué estás haciendo eso, y bueno, lo haces así nomás. Entonces acá la idea es trabajar desde la posibilidad del movimiento de una región del cuerpo, en vez de trabajar por músculos individuales, decir, bueno, quiero hablar de hombro. Bueno, ¿cuáles son los músculos del hombro que flexionan? Bueno, es muy difícil que el profe te diga algo interesante de eso si vos te dicen coracobraquial y no tenés ni idea de qué estás hablando. Bueno, cuidado, hijo, ¿sí? Llámame cuando llegues. Ay, mi hijo está contento porque hoy vuelve a Jiu-Jitsu. 8 meses sin entrenar. Está tan emocionado que la clase empieza a las 4 de la tarde y se está yendo ahora por por el colectivo, bueno, que se haga hombre. Bueno, como repasamos, teníamos, estos son los huesos que forman parte del miembro superior. Tenemos, como ya habíamos dicho, secciones. Tenemos en los dos miembros las mismas secciones. Una cintura, una primer porción, que está siempre representada por un solo hueso, una sección intermedia, que es el antebrazo en el caso del miembro superior y la pierna en el caso del miembro inferior, y un autopodio, que es la mano o el pie, con 5 dígitos, con 3 falanges cada una, y el dedo gordo o hallux en el pie, con 2 falanges. Esa sería la distribución. Son homólogos en cuanto a la cantidad de huesos, se nombran distintos, pero la forma estructural es la misma en el miembro superior y en el miembro inferior. La diferencia que es en posición anatómica, es decir, en posición supina, el dedo 1 de la mano es lateral con respecto al dedo 5, y en el pie, si te miras los pies, el dedo 1 es medial con respecto al dedo 5. Es la única diferencia. Otra diferencia es que la mano, o digamos sí, el antebrazo, genera un movimiento de pronosupinación que no es posible en la pierna. Esa sería la otra diferencia que hay. Después lo demás es parecido. Bien, otra de las diferencias que tenemos es que la escápula, que es el hueso más importante de la cintura escapular, no tiene articulaciones óseas con el esqueleto axial. Lo repito porque es importante, lo dije ayer, lo vuelvo a decir. Si yo te pregunto cuál es el único punto de articulación ósea del miembro superior con el esqueleto axial, vos me vas a señalar la articulación que se llama clavículo esternal, entre la clavícula y el manubrio del esternón. Porque la escápula, con los únicos huesos que se articulan, son con otros huesos del miembro superior, que son la clavícula y el húmero. Entonces, como vamos a ver, el primer paquete muscular que analizamos es el paquete muscular que, voy a silenciar, que estabiliza la escápula en el lugar que ocupa, que es la parte posterior de la espalda, en la parte superior. Entonces ahí vimos que esta estabilización está dada por músculos que traccionan y se dirigen de la escápula al esqueleto axial. Otra de las cosas que analizamos ayer fue el tema de los accidentes óseos, y los fuimos viendo por huesos. Entonces nombramos accidentes óseos de la escápula. Bueno, ahora, ¿quién se anima a, en el chat, escribir accidentes óseos de la escápula? Así los vamos repasando. A ver, ahora vamos, anímense. No importa si están bien o si están mal, la idea es ver si los podemos empezar a recordar. Anoten en el chat accidentes óseos que existen en la escápula.
Bien, cavidad glenoidea, perfecto. Espina, me tenés que decir qué. Espina escapular. Todo tiene un nombre y un apellido. Acostúmbrense a decir porque puede haber otras espinas. Por ejemplo, la apófisis espinosa de las vértebras. Fosa infraescapular, no, es infraespinosa. La fosa que está en la cara anterior se llama fosa subescapular. La fosa supraespinosa, muy bien. El acromion, muy bien. Fosa supraespinosa, infraespinosa, está perfecto. A ver, falta los lados, los vértices, y falta un accidente que es en forma de gancho. Apófisis coracoides, perfecto. Muy bien. Bueno, los lados, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Muy bien, chicos. Lado, recuerden que tiene forma de triángulo, la escápula. Hace mucho que no como ya, ¿puedo comer? Bueno. No, es lado axilar, no axial, axilar. El ángulo superomedial, muy bien, el lado superolateral, que es el de la articulación, el vértice inferior, y el lado medial o vertebral. Muy bien, perfecto, buenísimo. Bien, así vamos repasando. Después tenemos el húmero, que es un hueso largo, tiene dos epífisis, la epífisis proximal. A ver, anoten en el chat cuáles son los accidentes óseos de la epífisis proximal del húmero. Mientras anotan, uy, se me fue. Vamos, anímense, a ver quién se anima en el chat a poner. Corredera bicipital, muy bien. No, cabeza directamente. A la cabeza se le dice cabeza del húmero. Es un tercio de esfera. Cuello quirúrgico, cuello anatómico, muy bien. Tubérculo menor, tubérculo mayor. Acá tenemos el troquínter y trocanter. Troquínter y... No viene. Vename un cachito. Troquín y troquínter. Tubérculo mayor y menor del húmero, estamos perfecto con eso. Perfecto. Bueno, después en la diáfisis del húmero, ¿qué accidente oso podemos encontrar en la diáfisis del húmero? Bueno, tráemelo. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué accidente? La B deltoidea. Muy bien. Está en la cara, cara lateral, en el medio de la diáfisis. Ah, hay mucho. Bien. Y en la epífisis distal del húmero, ¿qué accidentes? Acá ya pusieron cóndilo humeral, muy bien. Recuerden que el cóndilo articula con la cabeza del radio. La fosa olecraniana, muy bien, está en la cara posterior del húmero, articula con el olecranon del cúbito. ¡Mechu! Llama a tu hermana. ¡Mechu! No, para gritar estoy yo, andá y llamala. La fosa olecraniana, habíamos visto, la fosa coronoidea, muy bien, está por arriba de la tróclea del cóndilo, del húmero. A esto tenemos, podemos llamar epicóndilo medial o epitróclea, son lo mismo, son sinónimos. Y si decís epicóndilo medial, tenés que decir epicóndilo lateral, entonces no mezclen. Si vos decís epicóndilo medial y epicóndilo lateral, si no decís epicóndilo y epitróclea. A mí me gusta decirle epicóndilo a lo que está arriba del cóndilo y epitróclea a lo que está arriba de la tróclea, y así es más fácil. Pero si ustedes dicen epicóndilo medial, está perfecto. Ahora, no puedes decir epicóndilo medial y epicóndilo. No mezclen, las sinonimias tienen que ser.
Si decís epicóndilo lateral, decís epicóndilo medial. Si decís epicóndilo solo a secas, entonces lo otro se llama epitróclea. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cualquier cosa me pregunta. Bien, la tróclea humeral, muy bien, que articula con el cúbito, con la cabeza del cúbito. Y ahí tendríamos, bueno, ahora fíjense, los que participaron en las clases de la semana pasada y los que participaron de las clases de esta semana, cómo ya vas incorporando un poquito el oído a estas estructuras que hasta hace 2 semanas no sabías que existían. ¿Se nota eso o no? Entonces cada vez que nos veamos, de ahora en más, siempre voy a estar repitiendo, porque en el escuchar una y otra vez, te va quedando más que hacer como una lista de memoria o memorística. Bueno, me parece que este es un poco el trabajo, por eso cada vez que empezamos una clase vuelvo atrás. Acá tenemos el radio, tenemos el cúbito, hablamos de lo que se llama capítulo del radio, que es esta fosita que articula con el cóndilo. Acá característico tenemos que vamos a mencionar lo que es la tuberosidad bicipital del radio, que es el punto de inserción ósea del bíceps, y acá tenemos la tuberosidad del cúbito, que es el punto de inserción para el braquial anterior. Y después, bueno, tenemos otras estructuras, pero con esas ya estamos. Repasando, esta es la lámina número 31, donde están los músculos estabilizadores de la escápula. Acá vimos el trapecio, el romboides, el elevador de la escápula, el pectoral menor y el serrato anterior. También pueden llamarle serrato mayor. Otros músculos que vimos, los del manguito rotador. Recuerden que su función es coaptar la articulación del hombro. La cabeza del húmero queda coaptada, como agarrada a la cavidad glenoidea con ayuda de estas musculaturas y tendones, y están formados por 3 músculos posteriores, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y en la cara anterior el subescapular, que toma el tubérculo menor del húmero. Y son un paquete rotador, es decir, el subescapular rota internamente, los otros 3 rotan externamente. Y el cierre está completado por el tendón largo del bíceps, que transita, así se dice, transita la corredera bicipital y se inserta en el tubérculo supraglenoideo, porque el tendón largo del bíceps es un tendón intracapsular, se mete adentro de la cápsula de articulación del hombro. ¿Preguntas sobre esta lámina? ¿Me podés repetir lo del tendón largo del bíceps? Sí. Así lo anoto bien, Paula. La corredera bicipital está formada por, el manguito rotador está formado por 4 músculos y un tendón. Entonces, los músculos que están en la cara posterior se insertan en el tubérculo mayor del húmero. El subescapular es rotador interno y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Y el espacio que queda, para terminar como de completar toda la vuelta, está atravesado, está transitado por el tendón largo del bíceps, que cruza la corredera bicipital, se mete en la articulación y se inserta, acá mira, para que voy a poner otro color, acá, esto, el tendón largo del bíceps va por acá y se inserta acá. Sí, mi amor. Acá. Entonces yo tengo este músculo, estos músculos que están por acá, y ya tengo agarrado a la cabeza del húmero casi completamente. Entonces se llama manguito músculo tendinoso. ¿Por qué se llama así? Porque está formado por 4 músculos y un tendón. Y el tendón largo del bíceps es un tendón intracapsular, es decir, que se mete en la cavidad sinovial del hombro, cruza ahí y se agarra ahí en esa, si yo mirara así de costado, la cavidad glenoidea, esta es la escápula, vista de costado, acá tenemos el acromion y acá el coso, la espina. Acá hay un tubérculo, como un punto, en donde se inserta el tendón largo del bíceps, y acá se inserta uno de los vientres del tríceps. Este es el tubérculo infraglenoideo y este es el tubérculo supraglenoideo.
Perfecto. Bien. Bueno, acá tenemos la parte de estos músculos profundos, fíjense que están muy por abajo de otros paquetes musculares que ustedes conocen. Acá se ve el subescapular, acá se ve el redondo mayor, sí, mayor. Acá tenemos el coracobraquial, el braquial anterior, acá está por encima el bíceps braquial, acá se ve el tendón largo, acá se ve el tendón corto del bíceps que se inserta en la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides tiene 3 elementos que se insertan. Uno es el pectoral menor, este es el parche del pectoral menor que vimos en la primera lámina, la 31, el coracobraquial y el tendón corto del bíceps. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 elementos que se insertan en la apófisis coracoides? El pectoral menor, el tendón corto del bíceps y el coracobraquial. La lámina número 33 tenemos el paquete que moviliza el hombro, ya los rotadores los vimos, así que falta la flexión-extensión, la abducción y la aducción, y acá tenemos el deltoides, principal abductor, el dorsal ancho, principal extensor del hombro, y el redondo mayor. Tenemos el pectoral mayor, que es el principal flexor y aductor del hombro, el coracobraquial, que es un flexor del hombro, y nada más. Bien, acá tenemos un coso del hombro, y después tenemos los músculos que mueven el codo. El codo tiene un movimiento solo de flexo-extensión, por lo tanto tenemos 2 músculos en la cara anterior, que son el braquial anterior, principal flexor del codo, y el bíceps braquial. Como el bíceps braquial cursa 2 articulaciones, porque tiene inserciones en la escápula y en el cúbito y radio, no es el principal flexor, sino que es más que nada supinador. Y tenemos en la cara posterior el tríceps braquial y el anconio. El tríceps braquial acá se ve que tiene una inserción en la escápula a nivel del tubérculo infraglenoideo y después se inserta en la cara posterior de la epífisis superior del húmero. Y después a esto les agregamos lo que es el supinador largo y corto, el pronador redondo y el pronador cuadrado, responsables de la pronosupinación. Después nos vimos los del antebrazo, no los di, y ya pasamos ayer a ver lo que es... oh, ¿ves? No se me grabó nada. No puede ser. Esperen. Creo que un pedazo parecía grabando. Me quedó... A ver si es que guardé otro... ¿Se me borró? No te puedo creer, chicos. Se me borró todo lo de miembro super inferior. Me quiero matar. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver esta. Bueno, entonces esas cosas me pasan a mí nada más. Voy a tener que hacer todo de vuelta. A ver si lo puedo restaurar, pero no sé si voy a poder. Bueno, voy a ir con el libro. Este es el... A ver, esperen. Tengo que dejar de compartir. Aparece grabando la pantalla igual, Paula. ¿Eh? No se me grabó el PowerPoint, porque El hoy PowerPoint hice yo. tuve que apagar la Ah, compu y se me perdió lo que había grabado. Me quiero matar. ah, Bueno, no importa. Bueno, acá tenemos el capit. Esto es los músculos del miembro inferior. Habíamos analizado lo que eran los huesos, el hueso coxal con todos sus accidentes óseos, y también el fémur con sus accidentes óseos, la tibia, el peroné y obviamente el pie. Acá tenemos la descripción de la musculatura del miembro inferior. La vimos que iba a ser a través de regiones. Esto, lo que estamos viendo es la región glútea, y acá lo que vemos son los músculos glúteos y los que llamamos en conjunto rotadores externos de la cadera. El paquete glúteo es una musculatura muy importante. El glúteo mayor es el músculo más ancho del cuerpo. Tenemos, bueno, yo les había hablado de la importancia de los glúteos y su disposición diferente en el ser humano a partir de la bipedestación.
donde principalmente el glúteo es un extensor de la cadera. Y el aductor mediano y el tensor de la fascia lata son músculos abductores de la cadera, muy importantes en la estabilización de la marcha. Bueno, buenísimo. Y los rotadores que estaban acá en lo profundo, había que resecar el glúteo mediano y el mayor para poder verlos, que tenemos el glúteo menor y lo que eran una disposición de músculos que son bastante amplias, y yo se los había nombrado: gémino superior inferior, el obturador externo, por la cara anterior el obturador interno, y lo que era el piriforme y el cuadrado femoral. Chicos, aprendérselos, no hay otra. En conjunto son todos rotadores externos de la cadera, se van agarrando todos de las diferentes porciones, desde el sacro, las porciones del isquión, el obturador, el agujero obturado, y se dirigen todos a lo que es la epífisis proximal del fémur en su cara posterior. Hay uno que se inserta. Paula, Sí. ahí viste que en el libro, cuando dice rotadores laterales profundos, no están los mismos nombres que nombrás vos, que vos me decís. Ayer también me di cuenta. ¿Cuál no está? O sea, vos decís los 6 rotadores laterales profundos, ¿no? Estamos hablando ahí. Sí. Glúteo Y, mayor, y- mediano y menor, acá están. Después tenés sí, el eso sí. tensor de la fascia lata, que es bien lateral, y tenés los Sí, rotadores. Piriforme, dije piriforme. sí. Piramidal lo Ah, puedes bien, encontrar como piramidal. bien, O sea, piriforme y piramidal son sinónimos. Después listo. tenés obturador interno y Obturador interno, externo. externo. ¿Y Ese los lo otros 3 son nombré igual, lo que igual. dijiste? Sí, Sí. cuadrado crural o cuadrado Ajá. femoral son sinónimos, gémino superior y gémino inferior. Ah, perfecto. No, porque pensé que ayer también me había quedado la duda de eso. Listo, nada más. A veces puedes Vamos. encontrar algunas sinónimas, yo trato de decirlas todas, pero si no son estos. Obviamente cuando ustedes los coloreen, esto les queda con los colores correspondientes, y ayer había mostrado unas imágenes de eso también. Bueno, acá está en la vista lateral, lo que se ve en superficie, el glúteo mayor, en evidente vista posterior, el glúteo mediano y el tensor de la fascia lata. Después estos son obviamente el sartorio y el vasto externo y el recto anterior. Y acá tenemos lo que es el bíceps femoral. Entonces, si te señalo estos músculos, tenés que verlos, aunque están en otra lámina, ¿no? Ujú. Después tenemos la siguiente lámina que vimos ayer, que es la 39, donde vimos la cara posterior del muslo, en donde se ubican lo que llamamos en conjunto isquiotibiales, que son 3 músculos. Ayer los mostré también, son el semitendinoso y semimembranoso y el bíceps femoral. Recuerden, ojo, que los isquiotibiales son per se, así por definición, semitendinoso y semimembranoso, porque el bíceps femoral tiene una inserción en el isquión, en la tuberosidad isquiática, y el segundo vientre se inserta en la cara posterior de la diáfisis del fémur. Y ambos se dirigen con un tendón común a la cabeza del peroné, que es en la parte lateral. Entonces no es un isquiotibial, porque termina en el peroné el bíceps femoral, aunque se inicia en los isquiotibiales. Entonces el bíceps femoral no es por definición un isquiotibial, porque termina en el peroné, no termina en la tibia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. 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 Entonces, Sí, bueno, sí. así posta a posta, isquiotibiales son un conjunto de músculos, no es un músculo el isquiotibial. Anatómicamente no es correcto decir isquiotibiales, porque en realidad son 3 músculos distintos. Entonces vos como profe, vos decís, bueno, hoy vamos a trabajar isquiotibiales. Está bien, podés seguir diciéndolo, pero ojo, porque vos tenés que tener en claro la diferencia de cuáles son los músculos individuales que están participando de este conjunto. Es como decir aductores. Bueno, pero aductores son 5 músculos, no un músculo aductor. Hay 5. ¿Se entiende? Por más que vos digas, sí, hoy vamos a trabajar aductores, bueno, entendé que hay elementos musculares independientes que conforman ese conjunto de músculos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ojo con
decimos isquiotibiales, lo seguimos diciendo, pero tenés que saberme identificar las inserciones de cada uno de esos músculos. El semitendinoso y semimembranoso son músculos de un solo vientre que se insertan en la tuberosidad isquiática y se dirigen a la cara medial anterior de la tibia. Entonces, fíjate, tengo estos dos músculos que se insertan acá, en la cara interna de la tibia, en la cara anterior incluso, y el bíceps femoral que se inserta en la cabeza del peroné. Entonces, pensá que estos tres músculos cruzan dos articulaciones. Por lo tanto, participan y tienen acción en su contracción sobre dos movimientos distintos. Si dejo fija la cadera y contraigo los isquiotibiales, fíjate, flexiono la rodilla. Si dejo extendida la rodilla y contraigo los isquiotibiales, extiendo la cadera. ¿Lo ven? Acá se ve en los dos dibujos. Entonces, glúteo, ves que acá, para poder observar el movimiento, también está dibujado el glúteo, que es un extensor de la cabeza importante, de la cadera. Y obviamente el trabajo de los isquiotibiales. En cambio, acá voy a tener también otros elementos que participan en la flexión de la cadera cuando está la cadera, la flexión de la rodilla. Fíjate que acá está el recto anterior, elementos también que de los aductores que participan en eso. Nunca los músculos son solitos, participan siempre en conjunto, alguno más activo, otro menos activo, pero no son solitarios en su función. Bueno, acá tenemos, en este lado de la gráfica están solo esos tres músculos, y acá, bueno, tenés todo el paquete. Este es el tracto iliotibial, acá se ve el glúteo, se ve el recto anterior, se ve el aductor mayor, ¿no? Se ven los otros elementos que están más profundos participando. Fíjate después, yo te puedo dar este dibujo o este. Vos tenés que saber cualquiera. Bien, esto lo vimos ayer y vimos el paquete interno o medial del fémur, en donde están ubicados estos 5 músculos que denominamos en conjunto aductores. Entonces ahí yo les dije que esto era como si fuera una especie de telón en donde yo tengo varios paños de músculos que se van superponiendo. Esta es la vista posterior, y en esta vista posterior lo que yo veo es el paño más grande, que es el aductor mayor, que fíjate cuál es su inserción. ¿Qué es esta? Eso es la línea áspera del fémur. Fíjate que cruza toda la cara posterior de la diáfisis del fémur, hasta incluso llegando al cóndilo medial. Y si yo lo miro desde la cara anterior, voy a ver los paños superpuestos de ese telón, que son cada vez más pequeños. Entonces acá tengo un paño chiquito que se llama pectíneo, y va de la línea pectínea del pubis hasta, ¿qué será esto? ¿Qué accidente óseo es este? El no sé cuánto. El Tubérculo menor del fémur. tubérculo. Parece Ripamonti, que lo digamos así, como para no troquinter, trocanter, como medio... Bueno, yo lo simplifico así, tienen sus nombres, pero tubérculo menor me sirve igual. Bien, entonces fíjate que si yo contraigo esto, ¿no? Cierro, acorto el ángulo de esta articulación. Después voy a tener acá bien superficial, fíjate que también se va a la cara posterior del fémur, el mismo punto que se inserta el aductor mayor, este es el aductor mediano, y acá atrás está el aductor menor. Y acá tenemos el aductor mayor, es un músculo perforado, por acá pasa un nervio muy importante, y cierra esto lo que se llama grácil o recto interno. Hay varios rectos, por eso hay que nombrarlo, pero también tengo el recto anterior, y no me lo tengo que confundir con el recto interno o grácil, tampoco me tengo que confundir con los rectos del abdomen. Está bien, el recto abdominal, hay muchos músculos rectos, por eso hay que dar nombre y apellido.
Acá el músculo grácil o recto interno se inserta en las sínfisis púbicas y se dirige a la cara anterior de la tibia. Y acá algo para decir. Imagínate que esta es tu rodilla y la estoy cortando así, transversalmente. ¿Qué dibujé acá? Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Qué es esto que dibujé acá? Si esta es la rodilla, si es un corte a nivel de acá. ¿No se entiende mi dibujo? ¿Un plano transversal? Sí, No, acá, ¿qué? ¿ves? Acá dibujé, corto así y esta es la rodilla. Sí, ¿Qué es esto? bien. Esto que dibujé acá, que está en la parte anterior. ¿Qué es esto? Sería... No, es la rótula. El tendón estaría como saliendo para acá arriba. ¿Está bien? Es la rótula. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué es esto? ¿Alguien me está diciendo en el chat? No. ¿Qué es esto? ¿Peroné? No lo El llevo a ver peroné, la bien, pero cabeza creo que del es el peroné, ¿está peroné. El bien? peroné, la cabeza del Bien. peroné. Bien, perfecto. Bueno, entonces, imagínate la rodilla, todo el peso del cuerpo apoyado cuando estás en marcha, si vos das un paso y en algún momento la rodilla recibe todo el peso del cuerpo. ¿Me siguen? Entonces, Sí, esta articulación necesita mucho refuerzo, porque es todo el peso del cuerpo apoyado en esta sustentación más la del pie. Pero el pie como se mueve para la marcha, se levanta todo el peso en un punto. Cuando vos estás levantando y te queda el dedo gordo solo en el piso apoyado, todo está centrado en la rodilla. Entonces, esta rodilla tiene que sostener todo tu peso en una base de sustentación así y tiene que evitar irse para los costados, porque vos cuando marchás, ¿para dónde querés ir? Para allá. hacia Vos adelante. querés que la fuerza vaya hacia adelante. Entonces, si vos te desbalanceás y el peso para poder equilibrarse como si fuera una balanza de dos platos, se te empieza a ir para los costados, la rodilla se te bambolea. Entonces, ¿cómo hago para reforzar la articulación y que se me haga fuerte en estos dos costados para que no se me desestabilice? Necesito que elementos musculares tomen la rodilla y permitan ese movimiento de flexo-extensión y a su vez de que evitar que se me vaya para los costados. ¿Me siguen? Sí. Esta rodilla necesita elementos que la potencien. ¿Qué elementos pueden potenciar la función de una articulación? Los músculos Músculos y ligamentos y y tendones. ligamentos. Entonces, en la cara anterior lo que yo voy a tener es básicamente el paquete de los cuádriceps, ¿no? Fijando Sí, a través de esta rótula toda la musculatura en la tibia, en todo viene de la cara anterior. Perfecto. De la cara posterior ya habíamos visto los isquiotibiales, las anteriores. Sí. grandes paquetes que van a tomar a la articulación desde los costados, porque vimos que el bíceps toma acá en la cabeza del peroné, ¿sí? Y nosotros acá tenemos en la cabeza del peroné la llegada del tracto iliotibial. ¿Se acuerdan del tensor de la fascia lata? Tracto Ujú. iliotibial. ¿Entendés? Se llega hasta acá más o menos. Y después tenemos el ligamento lateral de la rodilla, que va, se agarra del peroné y va a la rodilla.
Entonces acá yo tengo este refuerzo del costado lateral. Y me falta el refuerzo del costado interno. ¿Y acá qué tengo? Los isquiotibiales, que se dirigían acá. Tengo el recto interno, el grácil, que viene desde acá. Y tengo otro más, que es el sartorio, que viene desde la cara anterior. Entonces yo tengo recto interno, isquiotibiales y el sartorio. Todos llegan al mismo punto de articulación de la rodilla. Y esto que parece un trípode se llama pata de ganso. No pata de gallo, pata de ganso. Es como un trípode. Viene y ajusta en este punto de las rodillas desde anterior, desde la cara interna y desde la cara posterior. Y todos esos músculos se insertan en el mismo punto tibial anterior, reforzando la articulación en su cara interna. Entonces, vos fíjate, todo el fémur tiene paquetes musculares, cuádriceps, isquiotibiales, el lateral, el tensor de la fascia lata, más el recto interno y todos reforzando la cara interna. Cuando yo veo una persona que tiene problemas de rodilla, su problema, ¿dónde está? De verdad, ¿dónde está el problema de esa persona? En los músculos puede ser. En los músculos que lo Liga- rodean. Músculos, exactamente, los músculos y los ligamentos. ¿Por qué? Ligamentos, Yo puedo claro. tener una persona con mucho sobrepeso, pero que si yo le sacara el traje de grasa, me quedaría una persona flaquita de músculo. Entonces tengo como un lastre, un exceso de sobrepeso que da la grasa sin una fuerza muscular que permita sostener todo ese peso. Porque si yo le saco el tejido graso a una persona muy obesa, no solamente me encuentro, por eso la composición corporal, porque yo puedo tener una persona con mucho sobrepeso, pero con mucho músculo. Y el trabajo que voy a poder hacer sobre esa persona es distinto. Como si tengo mucho sobrepeso, pero a su vez tengo una persona flaca de músculos, tengo muchos problemas de articulaciones. No sé si se entiende. O muchas personas muy flacas, muy delgadas, que no tienen mucha grasa, pero tampoco tienen mucho músculo. Entonces están flacos, pero son débiles. Y entonces sus articulaciones, su postura puede ser muy deficiente. Entonces lo que hay que trabajar es la recuperación de la masa muscular que permite que la rodilla tenga una mejor salud, porque si no, esta Te fijo. articulación va a terminar inevitablemente en un reemplazo de rodilla rápido en la vida de esa persona. Y vos capaz tenés una persona de 30, 40 años que ya tiene operación de meniscos, operación de ligamentos cruzados, que ya la tiene hecha percha, y esa rodilla tiene que durarle el resto de la vida. Y si a los 50 o 60 años no quiere ya estar llegando a un reemplazo de articulación, es mejor recuperar la masa muscular que se ha perdido y que está dañando porque están los huesos chocándose uno con otro. ¿Se entiende lo que digo? La articulación de la rodilla es una articulación muy compleja, completa, y a su vez que necesita y requiere de mucha salud muscular para poder seguir funcionando y no debilitarse con el paso de los tiempos. Entonces, a veces pasa que hay actividades que se hacen en los gimnasios que sobrecargan uno de los paquetes musculares y no se trabaja de manera armónica. Entonces vuelvo, como los cuádriceps se trabajan y se potencian bastante rápido, tengo unos cuádriceps gigantes en la cara anterior y unos isquiotibiales de pedorrísimos en la cara posterior, o unos abductores que como es horrible trabajar abductores, un tensor de la fascia lata es un músculo muy pequeño, no se trabaja bien, y los glúteos se trabajan pero por una cuestión estética, y muchas veces se trabajan únicamente el glúteo, van a hacerse electroestimulación y todo, pero no tiene funcionalidad ese glúteo, ni hablar si se lo llenan de metacrilato. Recuerden lo que siempre digo, un buen glúteo se admira al ir. Si un totó se admira al venir, ese totó no es natural. Al venir no, al ir. ¿Viste cuando sobresale para los costados, tipo las Kardashian?
¿No le da una impresión esa mujer? ¿Qué se hizo? ¿Qué se metió ahí? Que le sale por los costados. Eso no es un glúteo, ni ahí. Eso es otra cosa. Bueno, interesante todo lo que es el trabajo muscular para beneficiar después un problema. Si tenés problemas de rodilla, te opero. Bueno, no. Primero tratemos de reforzar. Obviamente, el trabajo para trabajar esta musculatura cuando alguien tiene sobrepeso quizás no es necesariamente el impacto. Hay que evitar el impacto porque la articulación se puede perjudicar. Capaz que hay que hacer trabajos con otro tipo de aparatos, o en pileta, ¿no? Trabajarlas desde otro medio para evitar el impacto. Bien, interesante esto. Después tenemos la siguiente lámina, que es la que no habíamos visto ayer, donde tenemos la cara anterior del muslo y se ve particularmente dos músculos. Uno es el cuádriceps y otro es el sartorio. El cuádriceps es un músculo que obviamente tiene 4 vientres, por eso se llama cuádriceps femoral. Tenemos 3 de los vientres que se llaman bastos, que como si fueran un gajo de naranja, se insertan en la cara anterior del fémur, de la diáfisis del fémur, y de forma de interior a lateral tenemos el vasto interno, el vasto intermedio y el vasto lateral. Así se llaman. Estos 3 músculos, como se insertan en la cara anterior del fémur y se dirigen con el tendón rotuliano a la tibia anterior, su función básicamente es ser extensor de la rodilla. A estos 3 músculos, a estos 3 vientres, se le suma un cuarto vientre que transita superficialmente al vasto intermedio. Como lo ven acá, este es el vasto intermedio, este es el recto anterior, está por arriba del vasto intermedio, el vasto intermedio queda profundo al recto anterior, y este músculo se inserta, fíjense acá, en la espina ilíaca anteroinferior. Lo voy a repetir, el recto anterior del cuádriceps se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Es el único músculo que se inserta ahí. Como este vientre del cuádriceps cruza 2 articulaciones, también tiene un papel importante en la articulación de la cadera. ¿Qué hace el recto anterior del cuádriceps sobre la cadera? Pau, ¿Qué? perdón, Sí. ¿lo puedes volver a repetir dónde se inserta? Sí. Por última vez. El recto, sí, por supuesto, las veces Gracias. que quieran, chicos. Pregúntenme, para eso está esta clase. No me molestan en lo absoluto. Este músculo es el vientre que se llama recto anterior del cuádriceps, tiene su inserción proximal en la espina ilíaca anteroinferior. Recuerdan que este es el músculo coxal, lo voy a poner en fucsia. Esta es la espina ilíaca o la cresta ilíaca, y esta cresta ilíaca tiene 2 proyecciones. Así, si vos te tocas la cadera, tiene 2 huequitos. Uno es la espina ilíaca antero-superior y esta es la espina ilíaca antero-inferior. 2 puntos de inserciones importantes. El primero que vamos a ver es que acá se inserta el recto anterior del cuádriceps. Los otros 3 vientres del cuádriceps se insertan en el fémur. Por lo tanto, van de fémur a tibia. ¿Qué hacen? Extienden la rodilla. Ahora, si yo tengo una porción del cuádriceps que va de la cadera a la tibia, también participa cuando la rodilla está extendida y contraigo el cuádriceps. ¿Qué hago? ¿Qué movimiento genero en la cadera? La extensión. No. ¿Puede volver a repetirlo, profe? Sí. Si O yo sea, tengo un músculo que va de la cadera a la tibia,
también, entonces cruza dos articulaciones. Participa, obviamente, cuando la cadera está fija, yo contraigo el cuádriceps que genero sobre la cadera. Una flexión. La flexión de la cadera. Aducción. La flexión de la cadera, o sea, levantar la pierna, participa, sobre todo si está extendida la rodilla, contraes el cuádriceps, no sé si se entiende. Este recto anterior del cuádriceps, por lo tanto, tiene un rol importante en la carrera, por ser flexor de la cadera, no solamente en su papel de extender la rodilla, porque yo cuando corro, yo tengo que levantar el pie, y cuando lo estoy levantando, la rodilla está así, ¿no? Y en algún momento la tengo que extender para extender la pierna hacia adelante, y después va a impactar sobre el suelo. Entonces yo tengo que flexionar la rodilla, después extenderla y pisar correctamente con el metatarso. Porque si piso con el talón, estoy en el horno. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por eso los isquiotibiales, que son los que Sí. flexionan la rodilla, tienen que ser potentes en la marcha. Y a su vez el cuádriceps, que extiende la rodilla, también tiene que ser potente porque a su vez la extiendo y flexiono la cadera. Por eso me da pubalgia cuando corro mucho. Te duele acá en las ingles, en la línea de donde flexionas la cadera. Pero el recto anterior no es el principal flexor de la cadera. ¿Cuál es el principal flexor de la cadera? Este, mirá. El psoas ilíaco. El psoas. El psoas ilíaco. Este músculo psoas ilíaco es un músculo interno de la cavidad abdominal. Está en la cara como si yo te abriera la panza, te sacara los chinchulines y mirara en el fondo. ¿Se entiende? O sea, si vos acá está tu columna vertebral, acá están tus caderas, tu cadera, ¿se acuerdan que acá estaba la línea del pubis acá adelante? ¿Está bien? Acá la forma de la cadera desde atrás. Acá está el ilíaco y acá está el psoas. Y se van todos para atrás, para acá adelante, cruzan esta cintilla ilíaca y se van al tubérculo menor del fémur. Entonces, como si se metieran así, tienen un tránsito así medio para atrás, entonces cuando se contraen, flexionan la cadera. Y es un músculo muy potente, pero es muy profundo. ¿Cómo hago para meterte la mano? Si vos te tocas acá, te tocas los músculos abdominales. El psoas está desde atrás, viene desde atrás y toma el fémur. Es un músculo muy potente, muy potente. Sus fibras hasta llegan a tocar el diafragma. Mirá lo potente que tenés, ese core va a necesitar de este músculo para que vos estés bien estable. Y este músculo se acorta muchísimo, porque ustedes no saben lo fácil que es estropear un músculo que nadie sabe que existe. Es muy probable que ustedes, ninguno haya escuchado psoas ilíaco. Son dos vientres que tiene este músculo. Uno es el ilíaco y el otro es el psoas. Este es el psoas, este es el ilíaco. Y cuando cruzan estas cintillas se pasan a llamar psoas ilíaco. O sea, la inserción en el fémur es el del psoas ilíaco, pero son dos vientres de dos músculos que van como en triángulo a unirse ahí. Ese es el principal. Este es el que da pubalgia, porque cuando cruza por acá, tiene que dar como una vuelta sobre el hueso, pubis, entonces da pubalgia. Tiene como un tendón que se fricciona sobre el hueso y causa mucho dolor. En los varones, sobre todo, en este mismo punto cruza el
cordón espermático, que viene de los testículos. Hay varios paquetes del conducto deferente, nervios, vasos sanguíneos que van a los órganos genitales. ¿Y se está repitiendo las que vi? Bueno, dale. Entonces también ahí pueden tener debilidades de la pared abdominal y se producen Todos los episodios las hernias. Todos los episodios de Discord que ya vi se están repitiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, da pubalgia, es muy doloroso, sobre todo si hacen hecho una carrera muy larga o se han esforzado mucho en velocidad, o también los que saltan vallas pueden generar inflamaciones acá. Hay que elongar muy bien el psoas, muy bien. ¿Cómo lo elongo? Extendiendo mucho la articulación, ¿viste? Que estás como con una pierna flexionada y la otra pierna la llevas muy atrás, y bajas tu peso, tratas de estirar así las piernas, tratar de saber muy bien cuáles son los trabajos de elongación de este músculo, porque el acortamiento de este músculo acorta la zancada. Es como que te tenés como a la retranca, vas, ¿viste? Pudiendo tener una zancada más larga por debilitamiento o acortamiento de este músculo. Es increíble la cantidad de gente que tiene este músculo acortado por mal trabajo realizado en la preparación física de un deportista. Paola, yo me tengo que ir. Después Bueno, miro el video. ya, Un abrazo. Abrazo, gracias, Monti, nos vemos, Gracias. que siempre me participas. Bien, cuádriceps. Pau, Otro de los músculos, voy a tener que hacer otra clase, me parece, ¿no? Sí. no, te iba a preguntar, además de pubalgia, ¿puede ser que exista la posibilidad de distensión del psoas? O a Sí, mí me dijeron cualquier cosa. no sé qué se llaman con distensión, pero puede ser, sí. Sí, como que había hecho o sea, no llegaba a ser No como llegaba a un ser un desgarro. desgarro, pero que te la veías como... Exacto, ¿Y vos qué haces? exacto. Fútbol. No, jugué al fútbol toda mi vida. Bueno, vuelvo a eso. Tuve ese problema hace, no sé, 3 Bueno, años. el Me fútbol recuperé bien todo, pero me acuerdo de eso. te queda a veces la lesión y hay que elongar mucho, y no se elonga mucho. El fútbol tiene mucho pique, mucho cambio de dirección, mucho, viste, de salir con ese pasto, esos tapones, es como para hacer el pique, para ir a buscar una pelota, es inevitable que vos tengas que levantar mucho la pierna para poder hacer esa potencia en el pique, en la salida, en ir a buscar una pelota. Entonces ahí se lesiona bastante también este músculo, duele bastante. No Claro, sé claro. qué le llama distensión, pero puede ser que sea este problema de que el ángulo, el músculo hace como una V, pasa y tiene que ir para atrás porque la tuberosidad, entonces en esa L que hace, a veces se produce la distensión, como si fueran dos vientres, y ahí se produce como esa distensión, que es en el punto en donde pasa por el hueso y tiene que hacer como un ángulo hacia atrás, buscando el tubérculo menor del fémur. Y me parece que es eso lo que te hacía referencia. Y es como que la pierna te Bien, queda perfecto. boba, ¿viste? Como que si vos, para poder, cuando te duele mucho, te agarrás la rodilla y levantás vos la pierna, porque no puedes contraer. Es muy gracioso subir y bajar de un auto cuando uno tiene pubalgia. Sí, no, era horrible. Boba, ¿viste? La agarrás vos con las manos y la llevás para un lado porque no podés contraer. Es un dolor muy incapacitante la pubalgia. También, bueno, porque ¿cómo lo masajeás? De tener que meter, no sé cómo, no se puede. Por eso es tan importante elongarlo correctamente. Bueno, me falta nombrar a un músculo, que es este músculo que está acá, que va acá, es superficial, es una cinta que tiene un tránsito diagonal, surge de la parte superior y anterior, y en diagonal cruza hacia la parte interna y medial de la tibia, es parte de la pata de ganso y se llama sartorio.
Este músculo tiene las fibras más largas del cuerpo. Las fibras más largas, las células más largas de tu cuerpo están en el sartorio. Este músculo, como cruza dos articulaciones, porque se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. El sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige a la tibia en su cara interna y medial. Como cruza dos articulaciones, tiene un movimiento complejo. Lleva tu tobillo a tu rodilla opuesta. O sea, puedes levantar, mirá, haces como si te cruzaras de piernas. Poner el tobillo sobre la rodilla implica flexión de la cadera y flexión de la rodilla. Se llama así porque es como la posición del sastre. Cuando alguien cose un pantalón o algo, se cruza la pierna así, como cuando estás con la pierna cruzada en una silla. Entonces, este músculo es bastante interesante. Entonces vimos el cuádriceps con sus 4 vientres, los bastos, basto externo, basto intermedio, basto interno, puramente extensores de la rodilla, y el recto anterior, que es extensor de la rodilla y flexor de la cadera, junto con el psoas ilíaco. El recto anterior se dirige obviamente al tendón del cuádriceps y se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Y a esto le sumamos el músculo sartorio, que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige a la cara interna de la tibia. Junto con el grácil y con los isquiotibiales, conforman lo que se llama pata de ganso, que es un refuerzo interno de la rodilla. Es el refuerzo muscular. ¿Y cuál es el refuerzo muscular interno de la rodilla? La pata de ganso, constituida por el sartorio, el grácil y los isquiotibiales. ¿Cuál es el refuerzo muscular de la cara lateral de la rodilla? El tracto iliotibial y el bíceps femoral. Bueno, miren acá en esta imagen cómo se ve esta sería la flexión de la cadera y cómo participan. ¿Ves el psoas que se toma de la cara posterior de la cavidad abdominal y de la fosa ilíaca anterior? Y ahí tenemos el sartorio, el recto anterior, el tensor de la fascia lata, el grácil y el pectíneo. Todos participan de la flexión de la cadera. Y acá tenemos la extensión de la rodilla, donde básicamente la extensión de la rodilla está dada por los bastos del cuádriceps femoral. Bien. Después tenemos la pierna. Con esto termino, chicos. Tenemos la cara anterior de la pierna y lateral. En la cara anterior y lateral los paquetes musculares no son de vientres muy gruesos, pero tenemos músculos. Si vos te tocas acá, se siente y se percibe un musculito, sobre todo el tibial anterior, que lleva la planta del pie hacia arriba, ¿no? Lo que sería la dorsiflexión del pie. Muy importante en la marcha, tratar de que la planta del pie siempre esté en paralelo al piso, a la superficie del piso, no estar así con el pie en punta, sino que vaya en paralelo a la superficie del cuerpo. Por lo tanto, ahí el tibial anterior está en constante contracción, por eso duele bastante acá la canilla, te duele ahí ese músculo, hay que elongarlo también bastante. Después tenemos los que se llaman peroneos laterales, el largo y el corto. Si ustedes se fijan, los peroneos se insertan en la cabeza del peroné y en la cara lateral de la cabeza del peroné, son dos, y si te fijas, pasan por ese maléolo que tenés del peroné y se van a la planta del pie. No sé si lo ven acá, que esto da la vueltita por acá y se inserta en la planta del pie. Por eso a veces cuando se trabaja mucho la marcha, la carrera,
duele la planta del pie, sobre todo al otro día, cuando te levantás, porque en la planta del pie todos esos músculos se insertan en una fascia que se llama fascia plantar y que suele acumular líquido, porque es cuando se inflama, de tanto moverte y todo, puede inflamarse, llenarse de líquido. Y da lo que se llama fascitis plantar. Si a alguno de ustedes les pasó de levantarse a la mañana, pisar y sentir un dolor punzante terrible, que capaz al transitar el día ese líquido se va saliendo de ese espacio y un poco afloja el dolor. Hay que masajear mucho, hay que con una pelotita tratar de trabajar mucho antes de pisar porque es muy doloroso. Bueno, este sería el músculo que hay que elongar. Hay una forma de elongarlo, después se los muestro si quieren, pero bueno, este músculo es el peroneo lateral. Importante también para estos movimientos de inversión y eversión del pie. Acá sobre todo los peroneos laterales en la eversión, llevar la planta del pie hacia afuera. Y los paquetes más importantes son los paquetes de la cara posterior. La cara posterior de la pierna. Acá lo que tenemos son varios planos de superficie en lo que encontramos principalmente en la superficie más superficial, queda mal decir eso, encontramos el famoso gemelo o gastrocnemio sería su nombre apropiado. Gemelos deberemos decir gemino sural o gemelo sural. Se llama así, gastrocnemio, tiene 2 vientres y junto con el sóleo, que es este que aparece acá abajo, es profundo al gemelo, se insertan en un tendón común, que es el tendón de Aquiles, en el talón, que yo les había mostrado hace un rato que era importante para la marcha bípeda. Estos gemelos son muy importantes para mantenernos de pie, por eso si se corta el tendón de Aquiles, te caes redondo como si te hubieran cortado los hilos, como le pasó a Gago, que caminando en un partido de fútbol, sin que nadie lo tocara, se cortó por tendinitis aguda seguramente, y no pudo seguir caminando. Es un tendón muy importante, es el eje central de la bipedestasia. Gago habló sobre eso. Tenía un sobrehueso en el talón que se lo iba desgastando al tendón. Claro, a veces pasa, bueno, seguramente hay una cuestión de estrés también, le pasó 2 veces, es una lesión bastante complicada, porque vuelvo, no puedes estar de pie, no hay forma de, bueno, ando, bastón, muletas, no te queda otra. Lo bueno es que es como un tendón, se cose, se repara, pero tarda, obviamente, tampoco es mandrake. Como ven acá se ven las inserciones, donde se insertan los gemelos. Esta es su inserción distal, estas son 2 vientres, donde se inserta. ¿Qué será esto? Los cóndilos femorales, en ambos cóndilos femorales. Por lo tanto, el gemelo cruza 2 articulaciones. Cruza la articulación del tobillo y cruza la articulación de la rodilla. Por eso, cuando vos ejercitás gemelos, vas a una máquina que tiene acá como un soporte así y haces para arriba y para abajo, ¿no? Porque el gemelo no se inserta en la tibia, se inserta en el fémur. Entonces, para contraerte y moverlo, vos movés el tobillo, pero tenés que elevar todo el cuerpo, ¿sí? Entonces vos haces este movimiento acá con un peso o algo, si no, nada, con el propio peso del cuerpo. Pero el músculo que mueve el tobillo y que se inserta en la tibia, entonces va a tener el trabajo es otra maquinita donde vos estás sentado y le entras a dar a los piecitos así, ¿no? Pero sentado, con las rodillas flexionadas, y entras así y trabajás, pero no estás trabajando los gemelos, estás trabajando el sóleo, que ese es el que hace el trabajo del despegue, de mover, porque vos ahí estás con la rodilla flexionada. Entonces el que más trabaja es el sóleo en la carrera. Capaz que si vos le pones una pendiente o algo, ahí sí trabaja
más el gemelo, pero el que se te contractura es este, que es más profundo al gemelo. Bueno, también tiene la misma inserción en el tendón de Aquiles. Otros músculos que se ven acá en lo profundo, este es el plantar delgado, que va también, fíjate, a la planta del pie, igual que el peroneo lateral, acá lo tenés. Esto también colabora con la fascitis plantar. Y acá tenés lo que se llama músculo popliteo. Entonces acá tenemos gemelo, sóleo, plantar delgado y popliteo. Acá resecamos el sóleo para ver los que están abajo, más profundos, que son el tibial posterior, y tenemos el flexor plantar, y uno más, vamos a ver cómo lo nombra acá, el músculo gemelo, sóleo, plantar delgado, popliteo, flexor largo del dedo gordo, y el flexor común de los dedos. Esos son los otros dos que son profundos. En el plano más profundo, entonces, tibial posterior, los dos flexores, el común de todos los dedos, acá lo ven, común de todos los dedos, y el flexor del dedo gordo. Por encima el sóleo, plantar delgado y popliteo, y por encima de todos esos los gemelos o gastrocnemios. ¿Qué hacen? Mueven el tobillo. En este caso lo flexionan, es como ponerte en puntas de pie. Los que vimos antes en la cara anterior lo que hacían era la dorsiflexión, que es llevar los deditos para arriba, la eversión y la inversión de la planta del pie. De ahí terminamos con miembro inferior. A ver. Perdonen que se me borró el power, pero bueno, si no, no empezaba más la clase. Voy a dejar de compartir. Ya me empieza otra clase de fisio. Bien, viernes, miembro superior. Ahora cuando termine esto voy a empezar a subir